Esto pasó hace unas semanas. Era mi turno nocturno en el hospital, como siempre. He trabajado aquí durante 3 años, así que conocía bien el lugar. Sin embargo, esa noche fue diferente. La separación reciente me mantenía en un estado de angustia constante. Creí que trabajar en el hospital me distraería, pero pronto comprendí que había cometido un error. Estaba en la unidad de cuidados intensivos, revisando las máquinas de los pacientes. El aire olía a desinfectante. Todo estaba en silencio, hasta que empecé a escuchar pasos. Eran suaves, apenas audibles. Al principio, pensé que eran otros enfermeros. Miré hacia el pasillo, pero no había nadie. Sentí un escalofrío, pero intenté ignorarlo. Simplemente seguí revisando a mis pacientes. Poco después, los pasos regresaron. Esta vez eran más insistentes y no se detenían. Me sentí incómoda. Miré de nuevo hacia el pasillo. Todo estaba vacío y oscuro. Quizás era solo mi mente, pensé. Pero no pude sacudirme la sensación de peligro. Esa misma noche, esos pasos se mezclaron con susurros. No podía entender lo que decían, pero me daban escalofríos. Me di la vuelta, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero el pasillo seguía vacío. Los pacientes en mi cuidado parecían alterarse de repente mirando hacia la puerta y murmurando cosas que no podía comprender. Sus ojos reflejaban un terror igual al mío. ¿Acaso ellos también escuchaban esos ruidos? Cada turno se volvía más aterrador. A veces pasaba junto a la habitación 203 y veía una sombra moverse rápidamente en la puerta. Cuando miraba, la habitación estaba vacía. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Estaba perdiendo la cordura? Esa idea me daba miedo. Las sombras comenzaron a acumularse y cada noche se hacía más difícil escapar de esa ansiedad. Una noche, mientras revisaba las máquinas, escuché un susurro nítido. «Claudia». Era un murmullo que resonó en mis oídos. Me detuve. Giré sobre mis talones y no había nadie. El aire se sentía helado. Miré el pasillo nuevamente y el corazón empezó a latir fuerte en mi pecho. Algo no estaba bien. Comenzaba a temer por mi propia cordura. Cada vez que escuchaba esos pasos, una parte de mí quería correr, pero sabía que no podía dejar a mis pacientes. Sin embargo, no podía quedarme en el hospital sin hacer nada. Así que esa noche tomé una decisión. Debía descubrir de dónde venían esos pasos. Mientras caminaba cautelosamente por el pasillo, mi piel se erizó. Supe que no estaba sola. Un sudor frío apareció en mi frente. Avancé un poco más, con el corazón latiendo rápido. Observé a mi alrededor, esperando ver algo o a alguien, pero no había nada, ni nadie. Solo los ominosos ecos de los pasos que seguían resonando en mi mente. Nunca supe de dónde venían, pero esa noche supe que había algo en el hospital que me estaba observando. Capítulo 2. El silencio del hospital era ahora un eco, un murmullo constante que retumbaba en mi cabeza. Cada paso que daba, cada sombra que cruzaba mi campo de visión, me hacía sentir aún más inquieta. Decidí que tenía que encontrar una respuesta. Ignorar lo que estaba sucediendo ya no era una opción. Esa noche, armada con una pequeña linterna y mi nerviosismo, decidí visitar la habitación 203. Había algo sobre esa sala que me llamaba. A medida que me acercaba, el aire se volvía más denso, como si me envolviera una niebla pesada. El hilo de luz que proyectaba mi linterna parpadeaba, levantando la incomodidad en mi pecho. Me detuve frente a la puerta. Antes de tocar, escuché el susurro familiar. «¿Claudia?» Esta vez me sentí atrapada entre la curiosidad y el miedo. ¿Quién o qué estaba hablando? Tomé una respiración profunda y empujé la puerta. La habitación estaba oscura. Las cortinas entrecerradas dejaban filtrar un poco de luz de la luna, pero no había nadie. Sin embargo, sentí una presencia, una sensación indescriptible de ser observada.
Mi mirada recorrió el lugar, buscando alguna pista, algo que pudiera explicar aquellos ruidos. Al dar un paso adentro, noté la cama vacía. Era como si hubiera sido utilizada recientemente, pero los informes decían que no había habido pacientes allí en semanas. Una pequeña nota estaba pegada a la pared, casi oculta detrás de un cuadro. La tomé con manos temblorosas. Decía, «Ayúdame». Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Quién estaba pidiendo ayuda? ¿Era un mensaje de un paciente o algo más oscuro? Justo cuando comenzaba a procesar la nota, un fuerte golpe resonó detrás de mí. Me di la vuelta bruscamente, la linterna iluminó el pasillo, pero estaba vacío de nuevo. El golpe dejó un eco en mis oídos, y una sensación de urgencia creció en mi interior. Tenía que salir de ahí. No podía quedarme, no sabía cuáles eran las reglas en este lugar que se estaba volviendo un laberinto de sombras y susurros. Salí de la habitación, intentando ignorar el creciente pánico en mi pecho, pero mientras caminaba hacia la salida, vi algo moverse al final del pasillo. Una figura se desvaneció dentro de la oscuridad, como si me hubiera estado esperando. ¡Espera!, grité corriendo tras de ella. Mis pasos resonaban en la fría loseta del suelo. Pero cuando llegué al final del pasillo, solo había más oscuridad. Mi corazón latía con fuerza. Miré hacia atrás, pensando en regresar a la seguridad de mis pacientes, pero la curiosidad empujó a mi cuerpo hacia adelante. Después de varios pasos más, vi una sombra proyectada en la pared. Era un contorno humano, como una silueta de alguien que aún estaba allí. Entonces, como si el aire mismo se hubiera roto, escuché otra vez el susurro. «Claudia, ven». Mis pies se congelaron en el lugar. Esa voz sonaba demasiado familiar, y al mismo tiempo me aterraba como si una mano fría me apretara el corazón. Quería correr, pero no podía. Era como si una fuerza invisible me retuviera. La única cosa que sabía era que debía afrontar lo que sea que estuviera esperándome. Pero, ¿y si en vez de respuestas encontraba algo más aterrador? La pregunta resonó en mi mente mientras el susurro se repetía, cada vez más insistente. Al girar la esquina, todo se oscureció. Capítulo 3. La oscuridad se trenzó rápidamente a mi alrededor, como si hubiera absorbido toda la luz de mi linterna. Sentí una presión en mi pecho, un miedo que apenas podía contener. Antes de que pudiera reaccionar, un escalofrío recorrió mi espalda. Era la sensación de que no estaba sola, de que alguien o algo me estaba observando. «Claudia». La voz susurró de nuevo, sonando ahora más cercana. Era casi un llamado, una invitación a adentrarme aún más en la penumbra. Pero me repetí a mí misma que no podía ceder a ese impulso. Tenía que salir de ahí. Me giré, buscando el camino de regreso, pero la linterna parpadeaba erráticamente, proyectando sombras movidas como marionetas en un escenario oscuro. Mis pasos resbalaban sobre el suelo pulido mientras me apresuraba a encontrar la salida. La puerta por donde había venido parecía enigmáticamente lejana. De repente sentí que la brisa fría aumentaba. Luego un susurro fuerte y claro resonó detrás de mí. «Claudia, ayúdame». El pánico me envolvió, una necesidad abrumadora de no mirar atrás, de ignorar la voz que parecía arrastrarme lentamente hacia la oscuridad. En mi desesperación, corrí hacia la luz que venía del final del pasillo. Finalmente la vi. La salida. Puse todas mis fuerzas en mis piernas, pero cuando estaba a punto de alcanzar la puerta, un escalofrío helado me detuvo. Noté que una sombra se formaba en el camino. Era un bloque oscuro, imponente, que parecía absorber el destello de mi linterna. No sabía qué hacer. La voz resonaba de nuevo, implacable. «Claudia». No podía moverme. Luchaba contra una mezcla de terror y curiosidad. En ese instante, un parpadeo de luz iluminó un rostro. Era familiar y a la vez extraño.
La imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero sus ojos me miraban con desesperación. Mi mente se disparó. ¿Era uno de mis pacientes? ¿O alguien a quien conocía de antes? Me sentía abrumada. No podía distinguir entre lo real y lo imaginado. «¡Claudia, por favor!». La voz ahora parecía más intensa, casi angustiosa. Una especie de energía me envolvía, un tirón invisible que me hacía querer avanzar a pesar de mi miedo. Finalmente respiré hondo y decidí que tenía que saber quién estaba detrás de esa voz. Retrocedí unos pasos y, aun con la linterna temblando en mis manos, me dirigí hacia la sombra. A medida que me acercaba, vi que la forma se definía. Era un hombre, de aspecto familiar, pero con una expresión que me dejó helada. «No puedes quedarte aquí», dijo con voz temblorosa. «Tienen que irse de este lugar». El pánico me inundó. ¿Quién era? ¿Por qué me decía eso? Mi mente se llenó de preguntas y la sensación de que, de alguna manera, él sabía lo que estaba pasando. Pero antes de que pudiera formular otra palabra, un sonido estruendoso resonó alrededor de nosotros. La oscuridad tomó vida y una risa helada retumbó en el aire. La figura frente a mí se desvaneció, dejándome sola en la vastedad del pasillo. «Claudia», volvió a susurrar, pero esta vez había un tono de advertencia. De repente, las luces parpadearon a mi alrededor. Mi corazón se aceleró mientras luchaba por encontrar la dirección correcta en medio del caos. Ya no bastaba con correr. Ahora sabía que tenía que descubrir la verdad, pero la pregunta era, ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para conseguirlo? Nadie debería estar en un lugar así, y menos yo, pero cada segundo que pasaba sabía que el desenlace se acercaba. Me quedé allí un momento, dudando, antes de decidir. No podía rendirme ahora. Las respuestas estaban más allá de esa sombra. Así que di un paso hacia la oscuridad que se acercaba. Capítulo 4. Me adentré en la oscuridad, sintiendo cómo me envolvía como una capa helada. La linterna apenas podía atravesar la negrura más allá de unos pocos pasos. Su luz temblorosa parecía una broma cruel, revelando solo fragmentos de lo que había en el pasillo. Cada crujido, cada murmullo en la distancia hacía que mi piel se erizara. De repente un sonido. No eran mis pasos. Un leve eco resonó en la distancia, como si una presencia se moviera. Mi mano apretó la linterna con más fuerza. «¿Hola?», pregunté, mi voz sonando frágil entre las paredes. No hubo respuesta, solo un silencio denso que parecía reírse de mi temerosa curiosidad. La figura del hombre seguía en mi mente. Su advertencia me retumbaba. «Tienen que irse de este lugar». ¿Qué quería decir con eso? Sentí que algo estaba mal, que había una historia que se entrelazaba con mi propia vida, pero estaba fuera de mi alcance. Mientras caminaba, una parte de mí quería regresar, buscar ayuda, pero la otra parte sabía que debía seguir adelante. Me detuve cuando vi una puerta entreabierta al final del pasillo, su marco apenas visible en la penumbra. Algo me atraía hacia ella, pero una voz dentro de mí gritaba que me detuviera. Sin embargo, la curiosidad me empujó hacia adelante. Di un paso, luego otro, y finalmente me encontré frente a la puerta. El aire que salía de ella era frío y estancado. Con un nudo en el estómago empujé la puerta. Crank, crack, el sonido desgarrador hizo eco. La habitación era aún más oscura. Al iluminar con la linterna, me encontré con una escena desconcertante. Un hospital vacío, equipamiento médico cubierto de polvo y sábanas blancas que parecían almas atrapadas. Mi mirada se posó en una de las paredes donde había fotos. Al acercarme, pude ver rostros de pacientes, todos con la misma expresión de miedo. Mi corazón se detuvo. Ese no era el rostro de un paciente cualquiera. Era el mismo hombre que había visto en el pasillo. Mi mente se llenó de preguntas, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, un extraño chillido rompió el silencio.
Giré la cabeza con rapidez, apuntando con la linterna hacia la fuente del sonido. Nada. Nuevamente, ese aire helado llenó mis pulmones. La sensación de que estaba siendo observada se intensificó. Claudia. Esa voz nuevamente, clara y dolorosa. Pero esta vez había algo más, como si viniera de un lugar más cercano. Sentí que desde la habitación salía una extraña vibración, un llamado que no podía ignorar. Sabía que no podía quedarme ahí, atrapada en la confusión, pero el íntimo deseo de descubrir la verdad me movía hacia adelante. Sin dejar de apuntar mi linterna, me giré hacia la puerta de donde había venido, pero cuando fui a salir, noté algo en el suelo. Una mancha oscura como si alguien hubiera dejado una huella. No era un líquido familiar, era más bien una presencia, algo que parecía palpitar. Mis piernas temblaban, y una voz en mi interior me decía que era hora de irme. Pero la otra parte de mí sabía que debía seguir. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que cada acción me acercaba más a un desenlace que no podía prever. Respiré hondo y decidí seguir la huella. Esto tiene que llevarme a alguna parte, pensé mientras me adentraba cada vez más en la habitación, cada paso resonando como un eco de advertencia, pero no podía voltear atrás. La voz me guiaba, y por algún motivo estaba convencida de que estaba aquí para ayudar. De pronto, todo se tambaleó. Una ráfaga fría del viento azotó la habitación, arrastrando la oscuridad consigo. Entonces vi su figura de nuevo, justo al borde de la luz, con una mirada que suplicaba. «Claudia, no mires atrás». De inmediato, un grito desgarrador resonó, pero esta vez no era solo un eco del pasado, era una advertencia del futuro. Capítulo 5. El aire se tornó pesado, como si cada partícula hiciera un esfuerzo por evitar que me moviera. La linterna tembló en mis manos, y el grito seguía resonando en mi cabeza. «¡Claudia, no mires atrás!». Esa advertencia hacia mí retumbaba con fuerza, y como si obedeciera un impulso interno, centré mis ojos en la figura. Me pareció que su angustia era eterna, atrapada entre el deseo de ayudarme y la incapacidad de actuar. Pero al mismo tiempo, sentía que la oscuridad a mi alrededor se hacía más densa. Las sombras parecían cobrar vida, como si de un momento a otro fueran a lanzarse sobre mí. Sin pensar, di un paso hacia adelante. La figura retrocedió apenas como si pudiera sentirlo. «¿Qué te ha pasado?», grité, asustada de que las palabras pudieran romper el frágil hilo de conexión que había entre nosotros. No obtuve respuesta, pero mi intuición me decía que debía continuar. En ese instante escuché el sonido de pasos. No eran los míos. Era un ritmo irregular, casi como si alguien arrastrara los pies. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ya no estaba sola. Esa presencia no era solo un eco del pasado. Parecía grosarse, cobrar fuerza en el presente. Las fotos en la pared parecían observarme. Las sombras de los pacientes se hilaban en mi mente. «¿Por qué están aquí? ¿Qué les pasó?», musité, buscando respuestas entre ecos vacíos. La luz de mi linterna me mostró más sombras danzantes, una detrás de otra. Y en ese instante lo vi, un flash en el extremo de la habitación, un rostro, un sufrimiento palpable. «¡Claudia!». Volví a escuchar, esta vez más cerca, un murmullo cargado de desesperación. Mi estómago se encogió. La figura que me llamaba había sido una advertencia, pero ahora ese susurro parecía venir de otra parte, de los rincones más oscuros que se escondían en la habitación. Fui empujada hacia adelante por algo que no podía explicar. Mis pasos rebotaban contra el suelo de manera inquietante. «Míralo», pensé. «Mira lo que está pasando». Al darme la vuelta, vi que la mancha oscura en el suelo había crecido. Eran huellas frescas. Algo o alguien había estado allí. Las sombras se alzaron a mi alrededor, como si se sintieran atraídas por la luz de mi linterna. En un arranque de valentía, decidí seguir esas huellas.
Tal vez me conducirían a la verdad. Pero a medida que avanzaba, la habitación pareció encogerse, las paredes acercándose como si estuvieran cerrándose. Justo cuando creí que podría estar a salvo, un grito desgarrador interrumpió todo, un sonido que no solo dolía, sino que se clavaba en los huesos. Era un lamento profundo, lleno de sufrimiento. Instintivamente, apunté la linterna hacia la dirección del sonido. Pero todo lo que vi fue un movimiento rápido, una sombra que desapareció. ¡No!, exclamé, mi voz resonando en el vacío. Di un paso atrás y el aire frío me envolvió por completo. Tenía que salir. El impulso de huir creció en mí. Aún así, esa extraña fuerza seguía atrayéndome más lejos, incluso cuando la figura había desaparecido en la oscuridad. Intenté encontrar la manera de escapar antes de que el terror rapidara más, pero en el fondo sabía que me encontraba cada vez más atrapada en un juego que no comprendía. Entonces, un susurro inconfundible paró mi movimiento por completo. «Claudia, ven». Era una invitación o una trampa. La voz era clara. Tenía que seguir, aunque el miedo me comprimía el pecho. La salida, cualquier salida, parecía estar tan lejos. ¿Qué estaba esperando? Esa pregunta ardía en mi cabeza mientras daba otro paso hacia la oscuridad que llamaba mi nombre. Capítulo 6. El aire siguió congelado mientras avanzaba hacia la llamada. Las sombras se arrastraban a mi alrededor, llenas de ecos de lo que una vez habían sido los pasillos de un hospital. La linterna temblaba entre mis dedos, como si el miedo la hubiera contagiado. Sabía que algo me observaba, algo que ya no era humano. «Claudia, ven», repitió la voz. Y esta vez parecía surgir de la profundidad del alma de la oscuridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me detuve un instante, buscando una respuesta, una razón para no seguir adelante. Pero la curiosidad era más fuerte que mi miedo. Di otro paso. El eco de mis pasos resonaba con un timbre diferente, como si la madera de la habitación estuviera recibiendo una advertencia. De repente, un fuerte ruido hizo que mi corazón se detuviera. Miré hacia atrás, pero no había nada. La luz tenue de mi linterna no podía iluminar el final de la habitación. Volví mi atención al frente. La figura que había visto antes flaqueaba en medio de la oscuridad, más clara de lo que había sido antes. Una persona, un rostro desgarrado por la angustia. Quería alcanzarla, pero mis piernas parecían estar enraizadas al suelo. «¿Qué es esto?», murmuré para mí misma, incapaz de entender por qué mi cuerpo se negaba a obedecer. Esa voz, esa desesperación. «Claudia, por favor, ayúdame». La súplica resonó con una urgencia tal que sentí que la presión en mi pecho aumentaba. La figura se retorcía y lo entendí. Había algo que necesitaba que hiciera. Pero ¿qué? Tomé un aliento hondo e intenté calmarme. El murmullo creció en mis oídos. A lo lejos oí el crujido de un suelo sobrecargado, pasos que resonaban de manera irregular. No podía estar sola, a pesar de la soledad abrumadora. «Claudia», volvió a llamar la voz, mezclada con sollozos. Decidí seguirla. Me acerqué un poco más, pero el aire se volvió espeso, y cada movimiento se sentía cada vez más desgastante. Pude ver su silueta desvanecerse en un rincón oscuro, y mi decisión se iba construyendo rápidamente. «¡Espera!», grité. La figura se detuvo, girando lentamente hacia mí. La intensidad de su mirada fue inconfundible. Clara, directa, desesperada. «¿Dónde estás?», pregunté, buscando como si mis palabras pudieran traerla de vuelta. Pero no ocurrió. La figura empezó a desvanecerse, como si se deshiciera en fragmentos de oscuridad. Cuando miré hacia abajo, vi que había más huellas en el suelo, más recientes. ¿A dónde conducían? Temía seguirlas, pero el impulso era casi irrefrenable. De repente, una puerta a mi izquierda se abrió de golpe. «¡No!», exclamé. El rayo de luz que surgía de la abertura me deslumbró.
La figura anterior dejó de ser una imagen borrosa. Ahora era clara, familiar. Era una mujer, con una bata blanca rasgada, su rostro oculto por el pelo desordenado. «Claudia, corre», me dijo en un susurro, su mirada enloquecida. Antes de que pudiera preguntar algo, sentí un cambio en la atmósfera. Un aire helado me envolvió, y el eco de los pasos se hacía más intenso. Algo se acercaba. Con el aliento entrecortado, giré sobre mis talones. Ya no había tiempo para pensar. Salí corriendo hacia el único camino que tenía a mi disposición, sin mirar atrás. Tuve la certeza de que, si me detenía, algo terrible sucedería. Algo que nunca podría recuperar. Las paredes cerraban a mi alrededor, pero seguiría adelante. La respuesta me estaba esperando, y no podía rendirme ahora. Capítulo 7. La oscuridad se solidificó tras de mí, como si el hospital tuviera vida propia. Corrí por el pasillo, y el sonido de mis pasos era un eco aterrador que apenas podía soportar. Sabía que algo estaba cerca, un ruido en el fondo. Entonces me detuve. El aire frío me golpeó, y el sudor se mezcla con el terror en mi frente. La tenue luz de mi linterna parpadeó, y por un momento pensé que me quedaría a oscuras. «No, por favor», murmuré, pero el dispositivo obedeció a la incertidumbre y tembló, como yo. Reanudé la marcha, pero el camino se bifurcaba en dos direcciones. La parte izquierda se sumía en la oscuridad absoluta, mientras que la derecha tenía una tenue luz azul que prometía alivio. Sabía que tenía que decidir rápido. La voz de la mujer resonaba en mi mente, pidiéndome que corriera. Sin pensarlo más, opté por la luz. Mis pasos me llevaron hacia un ala diferente del hospital, una que parecía haber estado abandonada durante años. Aquí el silencio era diferente. Pesaba en el aire, y cada rincón parecía guardar un secreto peligroso. Las luces azules iluminaban con una intensidad inquietante. Las sombras parecían moverse solo a mi alrededor. De repente, un grito desgarrador atravesó el silencio, y mi corazón se detuvo. ¿Era un llamado de ayuda? Sin pensarlo, corrí en dirección al sonido. Las puertas se alineaban a mi izquierda y derecha, cada una con una placa antigua que apenas podría leer. Sala de cirugía, unidad de cuidados intensivos. Las palabras parecían burlarse de mí. Al llegar al final del pasillo, encontré una puerta entreabierta. La luz azul emanaba de su interior, pero la intensidad de aquella luminosidad iluminaba más allá de lo físico. Tenía un aura casi hipnótica. Me acerqué con cautela, sintiendo una mezcla de temor y un impulso irrefrenable de entrar. Empujé la puerta lentamente. La habitación era amplia, llena de equipos antiguos que chisporroteaban, como si aún tuvieran vida. En el centro, una figura se encontraba de pie, con su espalda hacia mí. No era clara, pero tenía un aura similar. Esperé un momento, el miedo crepitando en mi piel, y entonces la figura se dio la vuelta. Era un hombre, su rostro pálido y sus ojos al borde de las lágrimas. «Claudia», pronunció en un hilo de voz. La incredulidad me recorrió como fuego. No podía entender. ¿Cómo sabía mi nombre? La figura se acercó lentamente, cada paso resonando en la habitación vacía. «¿Quién eres?», logré preguntar, pero el ataque de pánico invadía mi pecho. La imagen se desenfocaba lentamente, y el hombre parecía arder en una especie de tormento silencioso. «No tengo tiempo», dijo, su voz temblando. «Tienes que salir de aquí. No eres bienvenida». Mis piernas casi se ceden ante el terror. No podía moverme, pero el hombre dio un paso más cercano, y su rostro se volvió grotesco. «¡Te lo advertí!», gritó en un tono que hizo eco en mis oídos. Su forma comenzó a distorsionarse, retrocediendo como un eco de pesadilla. El aire se volvió aún más helado de lo que había sido antes. La habitación parecía cerrar en torno a mí, atrapándome. Con cada aliento, el terror se transformaba en una necesidad desesperada por escapar. «Debería haberlo hecho antes», murmuré,
y sin pensarlo más, retrocedí y corrí hacia la puerta. Pero un susurro me siguió. No escaparás. Mi corazón latía con fuerza mientras atravesaba de nuevo el pasillo, el eco de sus palabras retumbando en mi mente. No podía ser cierta. Tenía que haber un camino, una forma de salir de este lugar. Pero antes de que pudiera encontrar la salida, el suelo se estremeció bajo mis pies. Una sombra más grande y oscura que la noche misma aparecía frente a mí. Sabía que era la última oportunidad. Lanzando un vistazo a la puerta, comenzaba a admitir que quizás no toda verdad era lo que parecía en este hospital. ¿Dónde estás, Claudia? El murmullo se transformó en una risa distante, resonando como un eco burlón. Y mientras la sombra avanzaba, supe que el verdadero peligro apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 8. No tenía tiempo para pensar. La figura oscura se deslizaba hacia mí, una sombra imponente que parecía absorber incluso la poca luz azul que quedaba. El instinto de supervivencia se activó en mi interior y eché a correr, mis pies golpeando el suelo con desesperación. El eco de mis pasos retumbaba en las paredes como un recordatorio de mi vulnerabilidad. Giré bruscamente a la derecha, buscando una nueva salida. La oscuridad del pasillo anterior parecía ofrecerme un respiro, pero la sensación de ser perseguida me mantenía alerta. Cada instante sentía que la sombra se acercaba más, un horror palpable que me seguía, alimentándose de mi miedo. ¡Claudia! La voz resonó de nuevo, ahora llena de un tono burlesco, como si la sombra disfrutara del juego. ¿No quieres quedarte? Aquí todos son bienvenidos. Su risa se mezcló con el murmullo lejano de las máquinas, formando un coro inquietante en mi mente. ¿Por qué me llamaban por mi nombre? ¿Quiénes eran? Mis manos se aferraban a la linterna, mi única esperanza. Avancé por un pasillo más allá del que conocido. Las paredes estaban cubiertas de viejas manchas y marcas que narraban historias que no quería imaginar. Las puertas a mi alrededor estaban cerradas, pero en una de ellas una rendija de luz se asomaba como una promesa de salvación. Empujé la puerta con fuerza y entré en una sala. Era más pequeña que las anteriores, con una mesa de operaciones en el centro, rodeada de instrumentos quirúrgicos desfasados y polvorientos. Las paredes estaban adornadas con fotos descoloridas de pacientes que parecían mirarme con ojos tristes. Algo en esas miradas me resultó familiar, y mi corazón se encogió. Iba a cerrar la puerta detrás de mí, pero el sonido de pasos resonó en el pasillo. Con agilidad, alejé la mirada y me escondí detrás de la mesa. Temía que mi respiración se delatara, mientras el eco de la sombra se acercaba más. ¡Claudia, Claudia! La voz se había vuelto un susurro amenazante, llenándose de impaciencia. No te ocultes, siempre sé dónde estás. Apreté los dientes, tenía que actuar. En la mesa vi un bisturí brillante y, aunque el terror me invadía, la adrenalina me daba fuerza. Con una mano temblorosa lo tomé. No sabía si serviría como defensa, pero no podía ser una víctima más. La puerta comenzó a crujir. La sombra estaba a punto de entrar. Luché por contener el aliento, aferrando el bisturí con ambas manos. En un instante, la puerta se abrió de golpe, y allí estaba, esa figura distorsionada, su cara un horror de terror y deseo. Mi mente entró en pánico, y apenas tuve tiempo para pensar. Solo actué. «¡No te acerques más!», grité, levantando el bisturí. La sombra se detuvo por un segundo. Ahí fue cuando lo vi. Un destello en su interior, una pequeña fragmento de luz que brillaba entre la oscuridad. Sintiendo que perdía la cordura, grité de nuevo. «¿Qué eres? ¡Déjame en paz!». La figura, momentáneamente confundida, se inclinó hacia adelante, y pude ver por un instante algo humano en sus ojos desolados. Pero antes de que pudiera entenderlo,
Su risa retumbó y la sombra se abalanzó hacia mí, y entonces todo se oscureció. Capítulo 9. Desperté en un lugar diferente. La oscuridad seguía allí, pero esta vez estaba salpicada por una luz tenue que parpadeaba en las esquinas. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera atrapado entre capas de oscuridad. Una sensación de náusea me invadió. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Recordé la sombra, la risa perturbadora, el bisturí en mis manos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Luché por incorporarme, y entonces vi que estaba en una habitación. Las paredes estaban cubiertas de azulejos fríos y las luces titilaban como si estuviesen a punto de apagarse. Mi rostro reflejado en un espejo manchado me miraba con los ojos desorbitalados. Era realmente yo. La habitación estaba vacía, pero el silencio era inquietante. Sin embargo, un sonido rompió la calma. Pasos. Con cada golpe del calzado en el suelo, mi corazón latía más rápido. ¿Era la sombra? No tenía la seguridad de que tuviera una forma física, pero todo en mí decía que debía esconderme. Me moví rápidamente hacia un rincón, detrás de una silla vieja, con los dedos temblorosos aún aferrando el bisturí. Los pasos se acercaban, un ritmo metarregular que me helaba la sangre. ¿Qué haría si esa figura aparecía de nuevo? La puerta se abrió lentamente, chirriando como si le doliera hacerlo. Entró una mujer. Su cabello era desordenado y su uniforme estaba manchado de sangre oscura. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Mi instinto me gritó que me mantuviera en silencio. Ella caminó lentamente, como si disfrutara del silencio de la habitación. «Claudia», susurró, y mi corazón se detuvo. «Estás despierta. Todos están tan emocionados». No podía procesar sus palabras. Traté de calmarme y pensar en cómo salir de allí. La mujer giró y parecía que me buscaba con la mirada, no de una manera amable, sino como si ansiaran algo de mí. Fue cuando noté más detalles del lugar. Las paredes estaban adornadas con fotos, igual que en la sala anterior, pero estas eran mucho peores. Pacientes desmejorados, con sonrisas grotescas, algunos demasiado demacrados para parecer humanos. «¿Dónde estoy?», logré balbucear, mi voz temblando. «Un lugar especial», respondió sonriendo con los labios partidos, «donde la vida y la muerte coinciden. Te han estado buscando, Claudia. Eres una pieza clave». «¿Buscarme? ¿Quiénes?». Cada palabra era una lucha. «Los que desean ser elegidos», insistió acercándose, «tienen grandes planes para ti». La mujer levantó una mano y solo entonces vi los tubos que sobresalían de su brazo, todos conectados a una máquina cercana. Algo en su mirada, algo vacío, me decía que no estaba bien. ¿Planes? ¿Qué planes?, espeté, cada vez sintiendo el pánico intensificarse. Ella se rió, una risa que hacía eco en mis oídos. «Cuando te encuentren, todo quedarás claro». Mis instintos se dispararon. Su mirada estaba fea, deseosa, y en un impulso me lancé hacia ella, el bisturí en alto, buscando una salida antes de que la locura se apoderara de mí. A medida que la distancia entre nosotros se acortaba, una sombra se proyectó detrás de ella. Otra figura imponente emergía a través de la puerta. Gritó algo, pero no tuve tiempo para escuchar. Todo se movió en cámara lenta. Mi única opción era seguir adelante, pero ¿hacia dónde? La puerta se cerró de un golpe tras la figura oscura. Quedé atrapada entre el horror conocido y el completamente desconocido, pero sabía que tenía que salir antes de que el juego se tornara aún más mortal. Luego, a través del silencio, una risa resonó suavemente y el mundo se sumió en la oscuridad nuevamente. Capítulo final. Desperté de nuevo, pero esta vez el escenario era diferente. La oscuridad estaba atenuada por una luz tenue que se filtraba a través de unas cortinas desgastadas.
El sonido de las máquinas a mi alrededor era un eco lejano, como si el hospital estuviera luchando por seguir vivo. ¿Había finalmente escapado de la sombra que me perseguía? Me levanté con esfuerzo, recordando los detalles de las últimas horas. La mujer de la bata, los murmurios, la risa helada. Una mezcla de confusión y alivio se apoderó de mí. El hospital parecía estar en calma, como si la tormenta se hubiera apaciguado. Pero, ¿era realmente el final? Me arrastré hacia la puerta y con cada paso, el miedo se encarnaba en mi pecho. La luz que antes parecía prometedora, ahora se sentía como una trampa. La salida estaba cerca, pero, a medida que me acercaba, la sensación de ser observada regresó. Al salir al pasillo, el aire fresco me golpeó. Cautelosamente caminé hacia la salida, sintiendo cómo cada sombra se retorcía con vida a mi alrededor. Los ecos de mis pasos resonaban, pero había algo más. Detrás de mí, un susurro familiar rompió el silencio. «Claudia». Antes de girar para ver quién me llamaba, me detuve en seco. La figura familiar que había visto antes, escurridiza como un reflejo en el agua, se asomó a la esquina del pasillo. No podía ser, no podía estar allí de nuevo. Quería correr, pero la voz me mantenía, atrayéndome con una fuerza irresistible. «¿Eres tú?», pregunté en voz baja, aunque sabía que la respuesta ya estaba tejiendo sus ecos en mi mente. La figura se desvaneció justo cuando el murmullo de los pacientes en las habitaciones resonó en la lejanía. Sus miedos sentían como un río de terror corriendo entre los aseos. Sentí sus miradas en mi piel, cada una más aterradora que la anterior. Con cada paso que daba, la presión en mi pecho aumentaba. La puerta de salida estaba a pocos metros, y solo necesitaba un último impulso, pero había algo que me debatía dentro, echar un último vistazo. Una parte de mí ansiaba respuestas, preguntas a las que no tendría jamás acceso. «¿Qué sucedió aquí?», murmuraba para mí. El aire caliente comenzaba a intensificarse a mi alrededor. Mis recuerdos eran fragmentos, chispas de un momento aterrador. Pero, a pesar de que la lógica gritaba que debía irme, el instinto de enfrentar aquella sombra todavía existía. Di el paso hacia el vestíbulo, pero un golpe resonó que hizo eco por todo el lugar. Las luces comenzaron a parpadear y pude escuchar un grito desgarrador interrumpiéndome. «¡Claudia, ven!». Mis pies se estaban moviendo antes de poder pensarlo. Fuera del vestíbulo, la noche estaba desierta, pero la risa burlona estaba de vuelta, resonando en mis oídos. ¿Sería posible que la sombra aún estuviera allí, esperando a que hiciera la elección equivocada? Mientras me alejaba del hospital, una parte de mí sabía que nunca obtendría respuestas. ¿Era la locura del lugar la que se apoderó de mí? ¿O la sombra que había dicho que no escaparía era más real de lo que osaron entender? Nunca volví a mirar atrás. Sin embargo, a veces, en las noches silenciosas, aún escucho la risa. La línea entre lo real y lo irreal se tornó difusa. El eco de mi experiencia persistió como un fantasma en mi mente. La pregunta siempre estuvo allí. ¿Fue real lo que viví? ¿Y lo que me había sido revelado sería solo el principio?